Qué gusto saludarles a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz en este programa llamado Sororidades, un programa en el que hemos tocado temas importantes, temas que incluyen a la sociedad, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a quienes nos han seguido a lo largo de nuestros espacios. El día de hoy vamos a hablar de un tema y queremos agradecer su preferencia, queremos agradecer que estén con nosotros, con nosotras en esta ocasión también a Miguel Ángel Preciado López de la Asociación Enseñas por su participación como intérprete. Muchas gracias, Miguel. El día de hoy, aquí en Sororidades, hablaremos de la separación. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con las hijas? Bienvenidos, bienvenidas. Cuando una relación de pareja se inicia, se tiene planeado una vida juntos. Se forma una familia que en muchos casos se compone de la pareja y uno o más hijos. Sin embargo, en ocasiones el momento de finalizar esa relación llega y son muchas las dudas y miedos a los que se pueden enfrentar. En muchos casos, los padres siguen en la relación con el fin de no lastimar a sus hijos. Pero eso puede ser un riesgo, ya que la familia completa podría comenzar a vivir en una situación de desamor y conflictos, incluso de violencia, que no es sano, y en donde lo mejor es tomar decisiones firmes con respecto a la separación o divorcio. Toda la familia reaccionará frente a esa separación. Sin embargo, es responsabilidad de los progenitores que sea con el menor daño posible. Muchas veces la reacción inicial de los hijos es de conmoción, tristeza, frustración, enfado o preocupación. Pero los niños también pueden salir de un proceso de divorcio más preparados para afrontar el estrés y muchos de ellos se convierten en jóvenes más flexibles y tolerantes. Esas reacciones dependerán de la edad de los hijos y las circunstancias en que se da la separación. Por eso es necesario que los padres se pongan de acuerdo y que incluso busquen ayuda profesional antes de hablar con los hijos y comunicar la noticia. Un artículo publicado en Kids Health sugiere que en cuanto esté seguro de sus planes, hable con su hijo sobre su decisión de separarse. Aunque no existe una manera fácil de dar la noticia, de ser posible, intente que ambos, usted y el otro progenitor, estén presentes durante la conversación. Es importante dejar a un lado los sentimientos de enfado, culpa o remordimiento. Antes de hablar con su hijo, practique cómo se lo va a decir sin alterarse ni enfadarse durante la conversación. Aunque la explicación sobre el divorcio debe adaptarse a la edad, grado de madurez y temperamento del niño, asegúrese de transmitirle a su hijo un mensaje fundamental. Lo que ha ocurrido es un asunto entre su madre y su padre, y él no es en absoluto el culpable de lo ocurrido. La mayoría de los niños se sienten culpables e incluso después de que los padres se lo nieguen. Por eso es básico que los padres insistan en esa afirmación para tranquilizar al niño. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, los mexicanos tienden a casarse menos y divorciarse más. Entre 2012 y 2017, los divorcios aumentaron en un 48.3%. La recomendación siempre será la comunicación, el respeto y la responsabilidad, sobre todo cuando hay hijos por los que deberá cuidar, amar y proteger. El divorcio puede ser una crisis importante en una familia, pero si usted y su expareja colaboran y se comunican de forma civilizada por el bien de su hijo, la unidad familiar original puede seguir siendo una fuente de fortaleza, incluso aunque nuevas familias compuestas entren en escena. Aquí en Sororidades vamos a hablar de este tema llamado la separación y los hijos. ¿Qué es lo que pasa? Para ello, me da mucho gusto recibir en este espacio, en este escenario de Sororidades, a dos mujeres que han trabajado con familias, dos mujeres que saben del tema, dos mujeres que han estado pues, en diferentes puntos, diferentes escenarios y que han sido partícipes de esta sociedad que se ha involucrado y que ha ido pues, trabajando con la separación y con los hijos e hijas. Y para ello, pues me da mucho gusto recibir a Mónica Brunel Martí, psicóloga y además amiga de Radio Televisión de Veracruz. Mónica, qué gusto verte. Mucho Muchas gusto de estar aquí contigo, Carlita. En Sororidades. Y también me da mucho gusto recibir a la psicóloga Ruth Navarro, que pertenece al Centro de Convivencia Familiar SECOFAM del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Ruth, muchas gracias, psicóloga. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por participar en este espacio de Sororidades. En este espacio que además el tema es muy extenso y vamos a tratar de que en estos minutos, pues ambas nos puedan dejar en esta sororidad, tanto para mujeres como para los hombres también que nos estarán viendo, el tema de la separación.
La separación, bueno, claro, y que involucra a los hijos y a las hijas, ¿no? ¿Cómo y en qué momento pasa este punto en una familia cuando se deciden separar? Pueden ser muchas razones, muchas, ¿verdad? Pero ya cuando se decide esta separación, ¿qué hay que hacer, Mónica? Bueno, pues lo más importante es la comunicación. De hecho, un punto importante a tratar en este momento es qué diferencia una familia funcional de una disfuncional. Y es solamente la manera en la que se comunican, porque puede haber mucho amor, mucho cariño y muchas ganas de seguir, pero si no hay una buena comunicación y una buena resolución de problemas, ahí es justamente en donde empezamos ya a quebrar, ¿no? A generar esta parte de la disociación de las ideas entre los participantes del sistema. Entonces, si la pareja está teniendo problemas, lo más importante es hablar con los hijos y platicar sobre el por qué estamos teniendo los problemas y buscar mejores medios de comunicación, sobre todo para informar a los niños y niñas o adolescentes que vivan en nuestra familia, que ese sistema está a punto, ahora sí que ya de dispersarse, ¿no? Sí, Sin embargo, los para qué son los importantes, ¿no? Para vivir en paz, para estar mejor, para tratar de encontrar una ayuda en diferentes ámbitos, como lo que es ECOFAM, ¿no? Que es una gran ayuda para la sociedad desde la parte de la comunicación y desde la nueva integración de padres con hijos o madres con hijos. Y que eso pasa y que hablamos desde el punto de la comunicación, Ruth, pero psicóloga, esta comunicación, ¿cómo la empezamos a tener con la familia? ¿Cómo nos sentamos a decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, sabes qué, ya no vamos a estar juntos? ¿Qué pasa ahí? Porque muchas veces se puede dividir, papá puede decirlo de una manera, mamá lo dice de otra, no se ponen de acuerdo, porque ya hay una discrepancia, ya no hay comunicación entre ellos. Entonces, ¿cómo se hace esta comunicación con la familia? Justamente como lo dice la psicóloga Mónica, la comunicación es fundamental. Si los padres no se ponen de acuerdo en esta separación que ellos deciden hacer, los hijos van a ser los principales afectados. Claro. Como sabemos, la sociedad, pues la familia es la base de la sociedad. En ella se aprenden costumbres, valores, creencias, formas de actuar, formas de reaccionar en el mundo. La familia es un sistema que está interconectado. Si una de las partes falla, va a afectar a todo el resto de la familia. Sin embargo, como bien dice Mónica, el hecho de que sea funcional tiene que ver con la comunicación. Si los padres se ponen de acuerdo entre ellos para comunicar a los hijos y hacerles sentir que ellos no son culpables de esa separación, el proceso de divorcio puede ser mucho menos lesivo para las criaturas, y además los menores pueden tener un desarrollo más óptimo y por lo tanto ser mejores ciudadanos. A mí lo que más me preocupa, ¿no?, en este asunto de la separación de los padres es el impacto que tiene en los hijos cuando no es bien manejado por los padres, porque precisamente llegan a controversias de tipo ya familiar, legal. Se sale, entonces. Se sale de un asunto que podría resolverse en una familia y hacer que, aunque estén las partes separadas, sigan funcionando como una familia. Es como un acuerdo, ¿no? Nos vamos a separar, sí, bueno, ya tú y yo no estamos en la misma línea, en el mismo nivel, pero aquí los más importantes son nuestros hijos, nuestras hijas. Y es justamente ahí en donde me gustaría hacer una anotación en la parte del apartado del interés superior de la niñez. Y que de esta manera es como aquí en Sororidades estamos tratando este tema que es muy extenso y que quisiéramos también que haya del otro lado donde nos están viendo, pues empecemos como a poner estas preguntitas en contexto de saber si es cierto, me encuentro en este punto o posiblemente he pasado por esta situación y que se puede. La separación y los hijos es el tema el día de hoy aquí en Sororidades. Hola, ¿cómo están? Yo soy Yaca. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la separación y los hijos. En este tema es necesario que aprendamos a manejarlo con amor, confianza, comprensión, comunicación abierta y, por supuesto, una gran atención a nuestros hijos. Es importante no ponerlos en medio de los padres, creando pleitos entre unos y otros. En su lugar, en cambio,
puedes mostrarle una mucho mejor manera de vivir la vida, respetándonos todos dentro de esta familia, aún sin vivir juntos. Así que el decreto es: decreto que mis hijos se adaptan fácilmente y de la mejor manera para vivir este proceso. Amor, paz y luz a todos. Yo soy Yaca. Nos vemos pronto. El tema aquí en Sororidades es la separación y los hijos, las hijas, qué es lo que pasa con la familia cuando este núcleo del cual hablamos hoy con Mónica Brunel y con Ruth Navarro, ambas psicólogas y expertas en el tema, decíamos, bueno, papá y mamá ya no se entienden, hay que hablar con la familia, hay que hablar con los hijos, sea uno, sean dos, sean tres o los que sean, los que estén involucrados o involucradas. Pero es ahí donde empieza esta lucha de poderes, muchas veces cuando no existe la comunicación, esta rebatinga de con quién te vas y si te vas conmigo, entonces yo te puedo comprar o te puedo llevar, y es ahí donde los niños o las niñas son los más afectados, pero muchas veces se llegan a sentir hasta culpables, ¿no? Totalmente de acuerdo, se sienten culpables y además se sienten partícipes de, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces se les llena a los hijos o a las hijas de esta culpabilidad y de esta vergüenza ante el otro padre, ¿no? Que se puede convertir también en coraje. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado en la manera en la que manejamos esta información, ¿no? Porque muchas veces los mismos niños se expresan, es que ya que se separen, o sea, siempre están peleando. Hay una niña de 5 años, que mi pacientita, que llegó un día y me dijo, es que si no hubiera estado yo ahí, ellos dos se matan. Entonces, ella se adjudica la responsabilidad de estar separando y calmando a papá y a mamá. Y como ellos dimensionan también esta parte de la violencia que llega a haber muchas veces entre las parejas, ¿no? Y que las parejas no se dan ni cuenta de que quiénes están afectando. Sí, hay muchos tipos de violencia. Nosotros vemos ahí en el Centro de Convivencia Familiar, que depende del Poder Judicial, es un proyecto que tiene 2 años de haberse realizado gracias a la visión del presidente magistrado, el licenciado Humberto Álvarez Peña. Y aquí precisamente van las parejas, bueno, por órdenes del juez, a convivir los niños con aquel progenitor del cual han sido separados justamente por estar pasando por una controversia de este tipo. Pues esto quiere decir, ya está la separación. Muy bien, ahora sí. La mayoría de las veces los hijos o las hijas se quedan con mamá, ¿cierto? La mayoría de las veces. Pero también hay casos en que el papá pide custodia para que se empiece a hacer eso. Entonces ahí es cuando llegan ante el juez. Sí, normalmente lo que piden no es tanto la custodia, sino el derecho a convivir, porque los niños tienen el derecho a convivir con los padres de los cuales han sido separados por este proceso familiar. Y algo de lo que estábamos platicando hace un momento es esta cuestión de la violencia que se ejerce a través de la interferencia parental. Ya están separados, normalmente quedan generalmente más bien con la madre, el padre viene a convivir. Ahí en el centro lo que nosotros hacemos es tratar de revincular este tejido que se ha desmembrado debido a esta controversia. Sí me gustaría que en este caso nos platicaras acerca de esta situación de la alienación, que no existe como término jurídico, pero que existe en la práctica. Es la interferencia parental. Toda esta parte de la interferencia parental, antes alienación parental, es justamente cuando el padre o la madre pone ideas, mete ideas y sembra semillas de coraje, de juicio, de justificación. Es una manipulación. Exactamente, hacia el otro progenitor. Entonces, siempre que haya esta parte en donde tú puedes estar ridiculizando, rebajando, humillando a la otra parte, al otro padre o madre enfrente de los niños, obligando a ese niño o niña o adolescente a tomar partido contigo, eso es una interferencia parental o alienación. Incluso pasa aún estando antes de la separación, ¿no? Sí. O sea, y es ya una violencia y es un clima completamente en tonos rojos. También se ve muchísimo la parte en la que si tu papá no da dinero no lo ves, ¿no? Entonces ponen a los hijos intermediarios vendiendo el amor paternal y vendiendo la parte del ejercer el paternaje cuando el padre está total y absolutamente consciente y deseoso de ejercerlo,
pero por situaciones económicas esta parte se pone a la venta, digámoslo así, desde la perspectiva de la madre, pero también nos ha tocado desde la perspectiva del padre, en la que háblale a tu papá y pide dinero, dile a tu papá, es que si no te ha dado, no, dile que te compre, y si vas a salir con él, pues a ver cuánto le sacas, ¿no? Entonces esto es interferencia parental que justamente está alienando la psicología de los niños y la emocionalidad y la afectividad, provocando así la ruptura de los lazos entre padres e hijos. Una pequeña, Ruth, Mónica, crece así, ¿y qué pasa con esta personita que está dentro de un núcleo violento, al final de cuentas? ¿Cómo va creciendo? ¿Qué pasa con esta personita que llega a ser... Hablamos de niños o niñas de 5 o 6 añitos que ya se dan cuenta de la situación, pero también hablamos, por ejemplo, de adolescentes, que es otra de las etapas en donde hijos e hijas pues toman esta rebeldía, ¿no? ¿Qué pasa con estas personitas que están dentro de la sociedad y que ven que pues su familia está desmoronada? Para empezar, son personalidades divididas. Una personalidad dividida es una personalidad enferma, ¿no? Nosotros lo que necesitamos en este país es gente sana. Sí. Entonces, los índices de divorcio cada vez son mayores, y no estamos hablando solamente de un divorcio de tipo jurídico, sino familias, o sea, que se reúnen y se separan, no necesariamente con un divorcio de por medio, ¿no? Sino una separación. Y no tanto de papá y mamá, sino también van involucrados Además, los tías, las tías, los tíos, primos, los las abuelos, abuelas, todo el sistema, todo el sistema está afectado, ¿sí? Y entonces el niño está dividido entre el amor y la lealtad. Y las alianzas. Y las alianzas que se forman ahí. Imagínense nada más qué es lo que tenemos aquí. Un niño que se enferma de principalmente... O sea, físicamente sí les afecta. Sí, claro, orgánicamente. No solamente ¿Cómo de se sus proyecta? emociones. ¿Cómo se da uno cuenta que un niño está sufriendo de esta manera? Somatizan normalmente. Psicosomatización sobre todo, ¿no? Dolores de cabeza significan que el niño o niña no está teniendo las habilidades internas suficientes para poder afrontar la situación del medio ambiente. Eso provoca el dolor de cabeza en los niños, colitis nerviosa, falta de sueño, falta de apetito. Se llegan a orinar también en la enuresis, exactamente, y la encopresis, que es también la parte de la manipulación de las Y los heces. adultos sufriendo. Y esa ansiedad. Y no se dan cuenta de lo que pasa con ellos, ¿no? Sí, porque aparte de esto, o sea, es verdad, se quedan los niños con la madre, no siempre hay esta manipulación, pero también el padre sufre. Esa es otra Por cuestión. supuesto que sí. Sí, Hay que verlo desde las dos perspectivas. Aunque lo más importante para nosotros siempre va a ser el niño. Y que de esta manera es como hoy, vaya que si el tema del día de hoy aquí en Sororidades es separación y los hijos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está. El tema, que bueno, tiene mucha telita de dónde cortarle para ir cerrando este trabajo que se hace. Finalmente, ya que tenemos esta separación, ¿qué pasa, Mónica? Tú que has escrito y que has estado dando charlas acerca del tema para la sociedad en general, quienes nos están viendo y que saben en algún momento que estos puntos, estas flechitas verdes nos pueden llegar. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es hacernos conscientes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos diciendo a nuestros hijos? ¿Y cómo estamos actuando frente a ellos? Muy bien. Recordemos que yo estoy segura de que todos los padres y madres amamos a nuestros hijos. Siempre hay amor, pero ¿qué es el amor realmente? El amor es propiciar el medio ambiente para que se desarrollen las facultades y las competencias de los hijos, hijas o de nosotros mismos, ¿no? Claro. Eso es amar. Entonces, si en tus comportamientos de pronto hay esta parte de la negociación con los hijos a través de toda esta situación, ¿no? De, bueno, sí te va a ver, pero solamente si nos da, solamente si tú, pero no te quiero ver cariñoso, pero no te vayas a encariñar con su pareja nueva, pero no vayas a hacer esto. Esa negociación lo único que hace es generar un problema de identidad en los niños, entonces empieza a generar una alianza del otro lado
pero Claro. también tiene una alianza contigo. Entonces estás generando una identidad bastante complicada, ¿no? Que después pues va a tener que pagar horas de terapia. Y ahora sí que voy a decir algo que tal vez no nos convenga, mi querida Ruth, pero ahórrales a tus hijos Sí, horas de terapia, horas de terapia. No dándoles es una necesario. buena información, tratando de tú buscar ayuda. ¿Puede ir la familia antes de separarse a terapia, por ejemplo? De Puede hecho, decir, sí, nos sí. vamos a separar, pero bueno, ya finalmente vámonos todos a terapia porque es importante De hecho, sí. terminar sanamente, ¿no? Sí Tengo se puede. varios pacientes de parejas que me dicen es que estamos teniendo muchos problemas y lo que queremos ya es separarnos saludablemente. Claro. Acompañar a los hijos en una buena separación y acompañarnos a nosotros también en una buena separación para dejar de repetir estos patrones viciados en las demás personas que pudiéramos llegar a conocer. Ajá. Y de alguna manera muchos de ellos cuando se dan cuenta de que nada más faltaba comunicación, siguen juntos, esa familia. O sea, sí se puede rescatar una familia después de este por tipo de supuesto. terapias. Eso es fantástico. De hecho, ahora en los conversatorios en el Poder Judicial, ahí en el que estuve participando con ellos, algunos papás dijeron, es que si me hubieran dado esta plática antes de tomar la decisión, otras cosas serían. Pero para ello existen instancias y para ello existe también Exacto. Secofam. Ruth Navarro, tú Sí. platícanos cómo es que las familias llegan a ustedes o cómo y en qué partes del estado están ubicados o cuántos Secofam hay. Bueno, los centros de convivencia familiar, como les decía, fueron fundados hace 2 años por iniciativa del presidente magistrado, el licenciado Del Álvarez Peña, con esa visión de construir una sociedad más sana. Y en ese sentido, en los centros de convivencia familiar son espacios protegidos en donde los niños pueden ir a convivir con cualquiera de los progenitores. No siempre los progenitores custodios son las mamás. Últimamente se presenta un fenómeno de los papás en donde de que son quedan los con los padres, chicos o ¿no? con las chicas. Entonces, bueno, es un equipo interdisciplinario, está psicólogos, médicos, trabajadoras sociales, son pequeños centros que se han fundado 5 hasta el momento en las ciudades judiciales. Se tiene proyectado con todo este mega proyecto pues de ciudades judiciales en donde se funden también centros de convivencia familiar porque justamente por la geografía de nuestro estado es muy, muy extendido. Y bueno, tenemos centros en Pánuco, en San Andrés, en Córdoba, en Veracruz y en Jalapa. O sea, prácticamente desde el norte hasta la zona centro, hasta ¿no? la zona, hasta la zona centro. Sí, y bueno, está abarcando un poquito del previsto. sur. Tenemos 2 tipos de convivencias, unas convivencias que son asistidas, en donde los psicólogos están supervisando que el interés superior del niño, que el niño no sea violentado, y transcurren de 2 a 4 horas, de 1 a 4 horas, de manera en espacios, en esos espacios protegidos. Y también hay convivencias de transición, cuando ya ha avanzado la convivencia asistida o supervisada, entonces ya se le va informando al juez para que el juez determine y ordene una convivencia de transición en donde el progenitor conviviente puede llevarse a su hijo el fin de semana. Sin embargo, tienen que ir al centro para nosotros que los revisemos, que haya seguridad para ellos y todo en un ambiente en donde lo que nosotros tratamos a veces incluso también es de que haya convenios entre los padres para que no tenga que pasar mucho tiempo. Y que de ese tiempo, bueno, que no pasen tanto tiempo ahí, de eso se trata y que hoy finalmente pues ya estamos cerrando este espacio de sororidades. El mensaje final, Mónica, por favor. Bueno, el mensaje final es hagamos conciencia, ¿no? Tratemos de culturizarnos, tenemos que darnos cuenta de que nuestros hijos van a sentir nuestro ejemplo, va a seguir nuestro ejemplo. Entonces tú les puedes hablar de muchas cosas, pero todo lo que tú hagas es justamente lo que ellos van a hacer. El ejemplo tal cual. Entonces, darles a nuestros hijos un fundamento de amor real en valores y principios, en la parte en la que lo enseño desde mi actuar a ser paciente, prudente, tolerante, justo y a vivir en equilibrio. Eso es lo que va a prometer una personalidad funcional y autónoma, que es lo que tenemos que propiciar en nuestros hijos, ¿no? Entonces, para darle adultos saludables a nuestra sociedad a futuro,
hay que darles a nuestros hijos esa funcionalidad desde los valores y principios en casa. Pues la separación y los hijos ha sido el tema que el día de hoy hemos tocado en Sororidades y agradecemos infinitamente la participación de Mónica Brunel Martí, Gracias psicóloga, muchas gracias, y también Ruth Navarro, psicóloga, también del Centro de Convivencia Familiar, SECOFAM, del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Nos vemos en la próxima, pásenla muy bien. Esto fue Sororidades.